Mire, nos acompaña en este momento en nuestra mesa de trabajo el doctor Jorge Gaviria. Él es exdirector del programa de Paz y Reconciliación. Gracias por estar con nosotros aquí y madrugar para hablar de temas importantes. Gracias por la invitación. Bueno, doctor Jorge, ayer Antioquia ¿Cómo vamos?, este programa que hace importantes encuestas anuales, alertó sobre el panorama, por llamarlo así, el mapa de calor de las estructuras criminales en el departamento de Antioquia. Preocupa que dicen ellos que en más del 52% del territorio antioqueño ya hace presencia o tiene control, por ejemplo, el Clan del Golfo. Y así podríamos hablar del ELN y otras estructuras como las disidencias de las FARC. ¿Cómo entender este panorama, teniendo en cuenta las políticas departamentales, porque también es importante hacerle claridad a los televidentes hasta qué punto el resorte gubernamental o más bien departamental tiene esa fuerza sobre la decisión nacional, que en este caso es el presidente de la República quien elige el director de la policía, a los comandantes de las fuerzas militares y demás? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, primero hay que entender que las fronteras entre los departamentos son porosas, o sea, no es como un país donde tiene que pasar, entregar pasaporte, sino que todo el mundo puede moverse. Esa movilidad hace que se enfrenten dos situaciones. La que tiene que ver con los gobiernos departamentales, con las políticas públicas que defina el gobierno nacional. Y ahí empezamos a ver la primera contradicción, y es que el gobierno nacional está en una paz total, que tiene dificultades no solamente técnicas, sino filosóficas y conceptuales básicamente, además estructurales, y una política del gobierno departamental donde claramente hay un enfrentamiento a la delincuencia. Entonces se chocan esas dos posiciones, teniendo en cuenta que el gobierno nacional es el que maneja la política pública y tiene la potestad de definir los movimientos del ejército y de la policía. Eso hace que para el departamento sea mucho más difícil enfrentarlos y por ende se ha incrementado la delincuencia, no solamente en Antioquia, sino básicamente en todo el país. O sea, por un lado se aprieta el cinturón, pero por el otro, digamos que la estrategia es diferente, se supone que desde el diálogo, pero parece ser que del otro lado no lo están recibiendo de la misma manera. Claramente es así. Entonces ahí tenemos una gran dificultad. Jorge, ¿cómo se están fortaleciendo estos grupos? ¿Lo hacen de manera distinta de acuerdo al territorio? Sí, a ver. Primero hablemos, por ejemplo, de un tema que es el reclutamiento. No me voy a enfocar en el de menores, que ese ya está pues claramente definido como un delito en contra del derecho internacional humanitario. Entonces, dejémoslo por fuera, a pesar de la importancia que tiene. Si miramos el Clan del Golfo, en el 2015 tenía, según Antioquia ¿Cómo vamos?, tenía más o menos unos 6.000 miembros. Y hoy está entre 10.000 y 14.000. Entonces el incremento es en número de miembros, para definir una cosa. El Clan del Golfo. El ELN pasa en un incremento que casi es del 300%. Y las FARC pasa de unos 3.500 a unos 6.000. Entonces estamos hablando de una cantidad de gente gigantesca. Pero además empiezan a vincularse cada uno, dependiendo de las regiones y lo que se produce en la región, a actuar. Entonces, si se cultiva coca, se produce coca y hay un acercamiento a ese tema. Pero si la región tiene oro, entonces entra a funcionar el tema del oro. Si la región es ganadera, empiezan entonces las extorsiones. Entonces, dependiendo de la vocación comercial y productiva de la región, también va a ser la fórmula como se va a delinquir. ¿Cuál es la lectura para entender que se haya incrementado tanto el número de personas en estas estructuras? ¿Tiene que ver con el reclutamiento, las rentas criminales o cuál es su lectura frente a este fenómeno? O falta de oportunidades, además. Yo no lo voy a... Pues sí, tiene que ver, pero no quisiera justificarlo con la falta de oportunidades, porque la falta de oportunidades no hace que tú seas delincuente. O sea, uno puede tomar la decisión de no vincularse a un grupo delincuencial. Entonces, no es una falta de oportunidades, lo que sí es una oportunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de las ofertas que hay en el mercado, una de esas es la delincuencia. Y puede ser la más atractiva y en la que usted no tiene que presentar una hoja de vida. Usted simplemente para entrar a una empresa tiene que decir, usted sabe leer, sabe escribir, tiene esta capacidad. Pero para entrar a un grupo delincuencial no tiene que saber leer, no tiene que saber escribir, no tiene que tener ninguna capacidad distinta a estar dispuesto a cargar un arma.
Si quieren, mientras ustedes mantienen la conversación con la pregunta de Clau, yo voy a ir a la pantalla para que revisemos algunas cifras y miremos los territorios del departamento de Antioquia, cómo están en términos de grupos criminales, cómo se han expandido en el territorio y también esas cifras de violencia en las diferentes subregiones del departamento. Clau, la pregunta, yo me voy para la pantalla. Jorge, ¿por qué el Clan del Golfo cambia su nombre por Ejército Gaitanista? A ver, el Clan del Golfo ha venido cambiando. Estábamos, recuerdan que era los Úsuga, Los urabeños. los urabeños, el Clan del Golfo y Gaitanista. Básicamente, yo me acuerdo cuando hicimos un proceso con Jaime Jaramillo Paneso, Francisco Galán y Monseñor Giraldo, fuimos a las cárceles a visitar a algunos comandantes y visitamos a don Mario. Don Mario en ese momento tenía un discurso y era crear o imponer el nombre de gaitanistas y era con la intención de darle un contenido político a su organización. ¿Por qué razón? Porque los beneficios que se le estaba dando a otros grupos que tenían una vinculación política eran mucho mayores que a un grupo que solamente se reconociera como delincuencial o paramilitar, que no tenía supuestamente una función o una actividad política. Entonces, básicamente es eso, es decir, se dice que no, es que porque los Úsuga no tienen la culpa, pues, de que, y tienen razón, el apellido, sí. Que el Urabá entonces El está estigma. estigmatizando, región, sí. ¿cierto? Clan del Golfo también es una estigmatización a una región, y entonces gaitanistas se vuelve un término que aglutina perfectamente a la organización y le da un concepto más o menos político. ¿Qué es lo que buscan hoy precisamente? ¿Qué es lo A que través de su buscan? abogado han tratado de buscar un camino precisamente de diálogo con el gobierno nacional y que se le dé esa figura política al Clan del Golfo. Y si vamos a profundizar en el asunto, sí tiene un alto contenido social y político, no positivo, pero sí una intervención permanentemente política en su accionar. Entonces, ahí es donde no es clara esa... Jorge, duró sentado muy poquito tiempo porque lo vamos a invitar a que acompañe allí pero a Cata. necesito mi cuaderno. Puede porque tráigalo, después- tranquilo. Muy bien, Jorge. Aquí estamos viendo las cifras presentadas por Antioquia Como Vamos, que tienen que ver con la presencia de grupos armados organizados, esto a junio del 2024. Miremos cómo en el territorio el Clan del Golfo se ha tomado el 53% de los municipios del departamento. Vemos todo esto que está aquí más oscuro, que es lo que tiene presencia de este grupo al margen de la ley. Este ha sido quizás el foco central de la conversación porque es el grupo organizado que más territorio ha alcanzado del departamento. ¿Qué es lo que ocurre puntualmente ahí? Bueno, primero, esto quiere decir que son de los 125 municipios que tiene Antioquia, son 66 aproximadamente que tienen una influencia clara del Clan del Golfo. 66 municipios. 66 municipios. Perfecto. Por eso necesitaba el cuaderno. Puede rayar si quiere. Aquí básicamente vemos varias cosas. Primero, lo que decíamos ahora es, en cada región, ¿qué se produce? Entonces vamos a encontrar oro, vamos a encontrar cultivos de coca, vamos a encontrar cultivos de marihuana y vamos a encontrar unas rutas que le permiten a la organización exportar todos estos productos. Entonces, si a eso además le sumamos las extorsiones, los secuestros, etcétera, etcétera, entonces vamos a ver que esta región, mire que son muy parecidas las regiones, exceptuando con las FARC, Sí. son más o menos las mismas regiones, exceptuando en las Estamos FARC. hablando está de aquí, norte, porque las FARC además nordeste, tiene Magdalena más o Medio. menos 6.000 miembros versus unos 12.000, las cifras dicen entre 10.000 y 14.000. Entonces estamos hablando de una capacidad pues, de Porque cubrir. según eso, el Clan del Golfo, según ese mapa, estamos hablando puntualmente de Urabá, Bajo Cauca, suroeste, occidente de Antioquia, Magdalena Medio, es gran parte, si logramos ver. ¿Por qué el oriente no es tan fuerte ahí? Cuando vemos ahora hablamos del Clan de Oriente. Sí, es una situación bien especial. En Oriente hoy se han incrementado los actos delincuenciales porque hay un enfrentamiento entre el Clan de Oriente, lo que se llama los Isaza, y los Mesa. Que son de Bello. Que son de Bello, pero los de Bello hoy tienen injerencia además en Bogotá, en Cundinamarca, en algunas regiones, en Soacha. Entonces, ese incremento de hombres les permite a las organizaciones actuar en mayor espacio.
Jorge, hablemos de las otras estructuras. Por ejemplo, el ELN, vemos entonces que tiene el 26% de los municipios de Antioquia. De 125, 66 tienen presencia del Clan del Golfo. De 125, el 26%, ¿cuántos municipios más o menos? 32 más o menos. 32. Son 32. Y estamos hablando de una estructura en la que se habla de más o menos unos 6.000 miembros. Siempre va a ser muy difícil definir las cantidades exactas por efectos, pues porque tienen diferentes funciones, entonces digamos que es un término muy general. El Estado Mayor Central, las disidencias de las FARC, 15 municipios, 15% de los municipios de Antioquia. ¿A cuántos municipios representa este porcentaje? Son más o menos 18 municipios, las disidencias de las FARC, y en miembros, unos 3.000 miembros. 3.000 miembros, perfecto. Vamos a Jorge, borrar cuando aquí. hablamos de este incremento, que ya hablamos de cientos y de miles en su capacidad, también hablamos del incremento del armamento que tienen. Claro. Las consecuencias que lleva precisamente a este aumento en el número de sus integrantes de cada estructura. Pues es que, imagínense lo siguiente, vamos a ponerle una cifra tentativa a cada uno de estos miembros, poniendo que todos en general tuvieran un sueldo de, vamos a ponerlo de 1 millón de pesos, no le vamos a poner mucho más para no subir el valor. Pero con 1 millón de pesos usted necesitaría 12.000 millones de pesos al mes para sostener solamente La nómina. la nómina. Si usted va a hacer un desplazamiento, entonces eso implica gasolina, los automóviles, La indumentaria. entonces vaya subiéndole a eso. Fuera de eso hay que alimentarlos, entonces vaya subiendo. Entonces, ¿cómo consigue una organización criminal unos 20.000 millones de pesos al mes? Si ha disminuido el secuestro, ¿cómo se están financiando entonces? Básicamente el narcotráfico y el oro. Hoy son las dos fuentes principales de generación de ingresos. De los 3 grupos que De los tenemos 3 aquí. grupos. Sí, Jorge. ¿Hay alguna razón por la que Exceptuando- crezca más? Estos dos tienen más actividades que tienen que ver con la extorsión y el secuestro. Porque de Ok. esos municipios, de los 125 municipios del departamento de Antioquia, ¿cuántos tienen presencia de las 3 estructuras al mismo tiempo? Básicamente, pues, la cifra te podría decir que son básicamente 18. Básicamente, pero no son los 18 donde están las 3. Y hay, a ver, es que sí, en todos hay, pero las cantidades y las acciones son distintas. Entonces, hoy por hoy podríamos decir que donde mayor se encuentra, pues por razones obvias, la cantidad de gente y es el Clan del Golfo. Estos tienen movimiento y depende también de los enfrentamientos. Entonces hay un enfrentamiento, se retiran y regresan, entonces hay una fluctuación permanente de la cantidad, pero uno podría decir que el mínimo es 18. Y el Bajo Cauca creo que es una de las subregiones donde más confluyen las 3 estructuras. Claro, Y exactamente. de hecho se enfrentan entre ellas. Tenemos entonces, a manera de resumen, para que revisemos las siguientes cifras y también la opinión del día que tiene que ver con este asunto, el Clan del Golfo, 53% de los municipios de Antioquia representados en 66 de los 125 municipios del departamento, con 12.000 miembros básicamente enfocados en el oro y también en el microtráfico de estupefacientes. Tenemos el ELN en 32 municipios del departamento con 6.000 miembros y el Estado Mayor Central o las disidencias de las FARC en 18 municipios del departamento, más o menos con 3.000 miembros, a sabiendas de que dar con el dato exacto de la cantidad de miembros es un poco más complejo, pero para hacer un panorama de lo que podríamos estar hablando de las estructuras a esta hora. Claudia, si quieres revisemos la opinión y les muestro más cifras que tengo aquí en el Claro, tablero. y voy a dejar a Jorge con una pregunta en la mente, porque aquí en redes muchos se preguntan, entonces, ¿qué pasa con la paz total? Pero primero analizamos la pregunta. Tenemos la opinión a esta hora de la mañana, 7:50. Y la pregunta también va para Jorge. ¿Cree usted que la presencia de grupos al margen de la ley se ha fortalecido en su región o municipio? Ya aquí hay respuestas en 2 plataformas, X e Instagram. En X, el 88% considera que sí se ha fortalecido en la región o municipio donde habita y el 12% dice que no. En Instagram el 85% dice que sí y el 15% dice que no. Esto es un sondeo, Jorge, que por lo menos nos permite entender un poco lo que piensan los antioqueños o los televidentes frente a esta situación. Digamos que ya Claudia mencionaba un poco sobre el panorama,
pero cómo entender lo que viene hacia futuro. Ya tenemos en este momento un diagnóstico, una ruta, sabemos cuántos hombres, la presencia, a qué se dedican, lo que genera para la población civil. Pero teniendo en cuenta el contexto nacional, las políticas del gobierno, le faltan 2 años, y también las políticas del gobierno departamental, ¿hacia dónde vamos? Y la reciente encuesta hacia el gobierno donde se habla de desconfianza. Bien, primero hay que explicar un asunto, y es que la realidad va a una velocidad distinta a la percepción. Entonces, aquí estamos hablando de percepción. Sí. Entonces, los investigadores llaman a eso la tijera del comportamiento, y es que uno va subiendo y el otro puede ir bajando y se encuentran en un punto, y ese es el que se mide. Pero la percepción se demora muchísimo más en bajar. Entonces puede que la administración, por ejemplo, la gobernación esté actuando en consecuencia, haya una intervención del ejército, de la policía, etcétera. Pero un acto delincuencial genera muchísimo impacto y se demora en cambiar la percepción. Entonces, esta lectura va a tener un momento específico y no es necesariamente congruente con lo que está pasando hoy. Eso depende, por ejemplo, si hubo una masacre hace 15 días, la percepción de inseguridad sube, aunque la intervención del Estado haya sido mejorar las condiciones, y pueden bajar Con los una claridad, que delitos. Antioquia ¿Cómo Vamos? Presenta esos datos con referencia a 2023. Ajá. Perfecto, vamos entonces a centrarnos aquí en la cantidad de homicidios que tiene el departamento de Antioquia a corte de 8 de septiembre de este año. Estamos hablando entonces que el 8 de septiembre hubo 4 homicidios en el 2022, 5 homicidios en el 2023, 4 en el 2024. Solamente este día 8 de septiembre. De enero 1 a septiembre 8, en estos meses estamos en 1.336 en 2022, 1.158 en 2023, 1.089 en 2024. Vemos una clara disminución. Y si nos quedamos solamente en el mes de septiembre, miremos lo del 1 al 8, que es el corte que tenemos, 48 homicidios en 2022, 40 en 2023 y 33 en 2024. Vemos también clara disminución aquí frente a las cifras. Esto es una buena noticia, sin duda. Quisiéramos que la cifra fuera a 0, pero esta disminución nos lleva a algún dato que podamos concluir. Sí, a ver, primero vamos a hacer una claridad. En el mundo, el promedio de homicidios es más o menos entre 6 y 6, dependiendo de la fuente, entre 6 y 6.9 homicidios por cada 100.000 habitantes en el mundo. En Medellín son 14 por cada 100.000 habitantes. En Antioquia, para el año pasado es 29.6. Y en Colombia es 25.27. Eso quiere decir que Antioquia del año pasado estuvo por encima del promedio nacional. Eso es muy importante. Por aquí voy a escribir esas cifras para dejarlas. 6,9 homicidios por cada 100.000 habitantes en el mundo. En el mundo, sí. 14 En Medellín. En Medellín. Y 29.6 en Antioquia 29,6 en Antioquia. y 25.27 en Colombia. Es muy importante tener cuidado con de dónde se obtienen las cifras, ¿cierto? Estas son una combinación entre el DANE y medicina legal. Pero si usted revisa, por ejemplo, International Crisis Group tiene una variación de 1 punto o medio punto, dependiendo pues de la situación. Ese es más o menos el panorama. Perfecto. Si nos vamos a subregiones, para que lo terminemos aquí, Jorge, vemos como el Bajo Cauca tiene una de esas cifras más altas, al menos en el 2024, para que lo subrayemos aquí. En 2024, 105, tenemos 157 en el nordeste, 142 en el oriente y en total 287 Valle de Aburrá, contando los 10 municipios del área metropolitana. ¿Algún dato también para inferir en estas subregiones que han tenido estas cifras más altas, al menos este año, donde llevamos 1.089 homicidios a la fecha en Antioquia de enero 1 a septiembre 8? Sí, a ver, yo te voy a dar una anotación con respecto al 2023. Sí. Y es que hoy está más alto acá, no, están igual. El nordeste tiene 117 homicidios por cada 100.000 habitantes. O sea, En 2023. duplica la cifra que tenemos hoy en Antioquia. Entonces es una diferencia gigantesca.
el Nordeste tiene 117 homicidios por cada 100.000 habitantes y el Bajo Cauca tiene 59.5 homicidios por cada 100.000 habitantes, que también es muy alto con respecto al total en Antioquia. Eso de por cada 100.000 habitantes, expliquémosle también a los televidentes porque es muy importante poder medir con el mismo parámetro a todos. Ese por cada 100.000 habitantes, es decir, peras con peras, porque si hablamos en números de ciudadanos, pues cada subregión tiene un número de ciudadanos diferentes. Entonces, las cifras así sueltas simplemente como 157, 200 no nos dice nada, mientras que si lo comparamos por ese cada 100.000 habitantes, es lo que nos va a dar un referente igual, al menos en comparación de todas las subregiones. El año pasado en Colombia hubo 14.033 homicidios. En Colombia. Colombia tiene, digamos que tiene 50 millones de habitantes. En Brasil hubo 44.000 homicidios, un poco más. Y tiene casi el triple, el cuádruple de la población de Colombia. Entonces, no podríamos comparar el número de homicidios de Brasil con el número de homicidios en Colombia si no tenemos una medida única, y es lo que tú acabas de explicar, y es por cada 100.000 habitantes, tenga 10 millones o tenga 100 millones, se hace la cuenta por cada 100.000 habitantes para poder comparar. Jorge, la última pregunta, tal vez ya para concluir, ir también con un compromiso comercial. ¿Qué tanta injerencia tiene en el delito actual o lo que estamos viviendo también la presencia de ciudadanos extranjeros y esa modalidad o forma de aplicar el delito que tanto ha precisamente migrado desde otro país a Colombia? Bueno, ahí yo quiero hacer una anotación que para no estigmatizar a los venezolanos empezamos a hablar de los extranjeros, entonces no estigmatizamos a los venezolanos sino a todos. Entonces yo creo que ahí estamos cometiendo un error. Aquí debería ser, mire, son 3 personas, yo no voy a decir que los venezolanos son los que cometen los delitos, hay venezolanos, hay peruanos, hay ecuatorianos, lo mismo que colombianos en el resto del mundo. Pero decir la procedencia Pero clara decir la ayudaría. procedencia me parece importante. Lo que pasa es que como el mayor número podría eventualmente ser de venezolanos, de hecho lo es, entonces termina estigmatizándose. El otro asunto es lo que quedó en el tintero de la paz total. Y esa paz total realmente se puede lograr. Cuando uno habla de manera tan pretenciosa, con paz total, yo creo que ya ahí está peligrando la actividad, porque no hay posibilidades de una paz total, hay una paz general que se va logrando a través de acciones y se va determinando con diferentes grupos. Eso sí se puede hacer y en eso está. Yo creo que hay una voluntad de algunas de las personas. La mesa de Itagüí yo creo que está intentando hacer un ejercicio interesante. Lo que pasa es que el espejo que tiene es el de las FARC y las FARC tuvo demasiados beneficios y que no se les va a dar al resto. Muy bien, pues Jorge Gaviria, muchísimas gracias por estar en Consejo de Redacción, ayudarnos a entender este tema del cual claramente nos podríamos quedar hablando hasta las 8:30 que termina el programa y seguir haciendo más especiales. Lo podemos volver a consultar más adelante. Pero por supuesto, muchas gracias por la invitación. Ministerio TIC.